Estamos en la provincia de Napo, junto al río Anzu. Aquí empezaremos nuestro recorrido a conocer un poquito de la nacionalidad quichua de la Amazonía. Bienvenidos y bienvenidas a Ecuador Ancestral. Estamos con Andrés Alvarado. Él es curaca de la comunidad Zaguata y la Chucapi y nos va a contar sobre su proceso de recuperación de estas tierras ancestrales. Gracias, Andrés, por recibirnos en la comunidad. Primeramente, contar la historia de estas tierras donde que nuestros abuelos vivían, ¿no? Más o menos en el año 1940 llegaron la colonización, los curas, misioneros, redentoristas colombianos. Comenzaron a hacer trabajar, a la gente le utilizaron que trabajemos, les vamos a ayudar para que tengan mejores vidas, ¿no? Bueno, trabajaron como si fuera de ellos, pero y luego cuando ellos se dieron cuenta estaban esclavizando y inclusive a los mismos patrones, patrona, tenían que traer cargando. Entonces, ya una vez todo hecho el trabajo, como mis abuelos, todos esos, nuestros ancestros vivían, toda esta parte era una comunidad bien grande. Les dijeron los misioneros, así es que, por favor, salgan de aquí, ahora esto es mío, me pertenece a mí. Así es que, hasta aquí nomás. Le metieron fósforo, les quemaron las casas. Entonces, nuestros abuelos se fueron a vivir arriba y ellos no eran acostumbrados a vivir en parte alta. Por ejemplo, en verano bajaban a las playas porque hacían pesca y caza. En invierno, subían a la parte alta, pero no hacía ya una sola ir a vivir así en la montaña más alta. Cuéntenos, Andrés, ¿cómo fue el proceso de recuperación de estas tierras? Entonces ya se cansaron un buen tiempo. Vivieron arriba, dijeron, no, esto no es para nosotros, para vivir aquí. Nosotros queremos agua. Hicimos una asamblea, conversamos asuntos de esto y dijimos, vamos compañeros, preferible como estas tierras así de nosotros, ocupemos nosotros. Y cuando luego llegaron estos señores mineros, compraron estas tierras, pasó a manos de los mineros, que son esos mineros canadienses. Primero vino esa empresa como Janto y luego como Merendon. ¿Y cómo hicieron para emocionar a la gente para que baje acá a tomarse esas tierras ancestrales? La empresa vino con fuerza pública. Justo donde que estamos ahorita, donde que está la canchita, ahí hicimos una casita para la asamblea, como casa comunal tipo, íbamos a hacer con paja. Ya estaba todo el esqueleto, todo eso ya armado, solamente nos faltó el techo. Y justo ese día le trazan con la motosierra, le tumban, le queman
Entonces, por la tarde el señor presidente vuelta, Peter Churo nos convoca. ¿Qué hacemos, compañero? Y ahí como decir, en la asamblea decidieron todos, bajemos. ¿Qué miedo tenemos? Es nuestro, no estamos robando. Entonces, como todos decidieron, hombres y mujeres y jóvenes, vámonos. Hicimos nuestras maletas, bajamos a vivir. Vino la fuerza pública, nuevamente por segunda vez. Entonces ahí justo en el puente le atajamos nosotros también, hicimos nuestra fuerza con la lanza. Entonces salimos con eso a defender nosotros y resistimos hasta el último. Llegaron a las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, teniendo su guardaespaldas más o menos como 174 policías y más los trabajadores del municipio. Nosotros resistimos, le dijimos que quiere dialogar, que pase, tanto guardaespaldas que tiene armados y nosotros estamos desarmados, no tenemos miedo a nadie porque tampoco estamos haciendo ningún daño. Entonces el comandante que estaba, un coronel, dijo, no, la gente no tiene la culpa, no está haciendo ningún daño, sino más bien la gente está protegiendo lo que han estado destruyendo, contaminando las tierras. Hace un rato nos contaba sobre este árbol. Cuéntenos cómo se llama y cuáles son las historias que esconde. Este arbolito tiene su dueño que se llama Ilamaron. Ilamaron quiere decir es una boa que sobrevive bien bajo estas raíces o encima en las ramas. Por ejemplo, en ese tiempo adoraban a nuestros abuelos porque era como decir, una vivienda, una casa de esos animales, como decir, de esos duendes, ¿no? Pero ahora, en este tiempo, no creen en la juventud y más bien destruyen. Pero nosotros que ya conocemos, nos han contado nuestros abuelos, más bien estamos protegiendo, cuidándole los arbolitos para que vivan ahí los seres que vivían, ¿no? Gracias, Andrés, por lo que nos acaba de relatar. Desde aquí empezamos nuestro recorrido para conocer a los quichuas de la Amazonía. Quédese con nosotros en Ecuador Ancestral. Bien, mi nombre es Vicente Alvarado, soy de la comunidad de Tzahuata, Quichua. En este momento hemos estado recorriendo el territorio de la comunidad, el sendero que nosotros hacemos aquí, el turismo comunitario y turismo local, nacional e internacional. Entonces la mayoría de las cosas hemos estado visitando entre los árboles, los insectos, el mismo camino, sus bajadas. En cuanto a este sendero encontramos flores, árboles grandes que son árboles medicinales, plantas medicinales, musgos que usamos como medicina, pisadas de animales, y también encontramos en cuanto a los árboles grandes que ahí habitan los espíritus, los amazangas. Entonces para nosotros es importante cuidarlo, protegerlo y para que de esa manera nuestro turismo, nuestra comunidad se mantenga, ¿no? Fortalezca su cosmovisión, su forma de pensar, su forma de tener y su forma de cuidar la naturaleza. Entonces para nosotros es importante de esa manera hacer un turismo, lo cual es el reconocimiento que nosotros tenemos en cuanto a la selva. Y de esa manera lo cuidamos, porque una selva sin protegerla es una selva destruida. Igual un pueblo sin territorio es un pueblo muerto, lo cual aquí estamos en el mirador número 3, en el tercer mirador, lo cual es más alto de todos los miradores
tiene un buen espacio, una buena mirada. Acá se le puede ver la comunidad, el río Anzu, la cordillera del Colaurco, el cantón Arosemena-Tola, y también se puede ver la comunidad de Alto Tsahuata. Entonces todo eso representa esta mirada para que los turistas locales, nacionales e internacionales puedan disfrutar del paisaje, de la mirada que nosotros tenemos en la comunidad. Los guías que nosotros tenemos son de aquí de la comunidad, que estamos preparando a diario con talleres, con capacitaciones de otras experiencias, entonces así lo mantenemos para que esto a futuro funcione mejor y tengamos desarrollo en cuanto a turismo. Bien, nosotros nos contactamos a través de contactos que nosotros tenemos, personas cercanas a las organizaciones, y también tenemos una página web, un blog, que es Tsahuata Yaku, y también podemos encontrar en Facebook también como Tsahuata Yaku. Entonces de esa manera subimos nuestras informaciones, las fotografías y el paquete para que lo puedan ver y de esa manera contactarse con un representante de la comunidad y poder llegar hasta la comunidad y de esa manera poder disfrutar todo lo que nosotros aquí tenemos. Doy la invitación a todos los que quieran disfrutar del maravilloso lugares atractivos turísticos que tiene la comunidad de Tsahuata. Este es un espacio de la comunidad que nosotros lo protegemos. Entonces de esa manera queremos dar a conocer cuál es la protección y cómo es la protección que nosotros tenemos en cuanto a la selva y a las culturas que nosotros tenemos como amazónicos y como quichuas de acá del cantón Arosemena-Tola. En la comunidad Tsahuata y la Chucapi, las mujeres, además de dedicarse a la producción agrícola, también se dedican a tejer barro. Vamos a conocer a Gladys Aguinda, una mujer que se dedica a tejer mocahuas. Gladys, ¿cómo está? Cuéntenos, Gladys, ¿cómo fue su proceso de aprendizaje? ¿Desde dónde nació esta iniciativa? Yo aprendí a través de un curso a esto. No sabíamos aquí, pero unos que sabían vinieron a hacer aprender. Y nosotros entonces, como antiguos ocupaban, entonces no nos queremos olvidar nuestra cultura. Esto es mocahua. ¿El barro ustedes de dónde lo consiguen? ¿Cómo se hace? Esto se consigue, esto hay dentro del río. Se saca o así en el monte. Sí, es un material especial. Sí, a ver, ¿cuál es el proceso para llegar a tener las mocahuas? Cuando ya tenemos ese material, nosotros formamos, o sea que hacemos en una tabla, le hacemos como argollitas, unas hojitas, de él envolvemos, le tejemos. Después de tejer, le pintamos. Se le puede formar cualquier tipo de figuras, lo que tú deseas. Así como ven ahorita, después de pintar, le asamos en la candela, en una ollita, después de sacar y le sacamos brillo. Y después de acabar todo eso, tener de adorno, poner floreros, yo qué sé, hay un montón de cosas, etc. Me contaron que esta era una tarea específica para las mujeres. Cuéntenos, ¿cómo es eso? Sí, solamente las mujeres pueden tocar este tipo de material. Cuando un hombre toca, se daña, se revienta y ese ya no sirve, ese material. Entonces debemos tocar cuando ya está así, sí, pero solamente el material no deben tocar los hombres ni acercar los hombres donde que la mujer está tejiendo estos tipos de materiales.
Bueno, pues mi abuelito, que es ahorita finado, él preparaba con sus propias manos, hacía así como este material, así se llamaba violín. Y ahorita hasta la vez sigue existiendo, ¿no? Entonces él preparaba con unas cuerdas que se llamaba pita. Se ponía a tocar unas canciones, así como antiguamente vivían, cómo fortalecían, más o menos, enseñando a sus hijos. Es más o menos dar como un consejo puede ser al nieto, puede ser a su propio hijo. Entonces, para el futuro, para el fortalecimiento en adelante como cultura indígena. O sea, desde chiquito usted ya empezó a tocar, ¿cómo era eso? Más o menos yo tenía como 11 años. Entonces mi abuelito sabía estar tocando. Él como abuelito decía que tiene que solamente cuidar las cosas y que tienen que aprender, coger ese camino como él. Cuéntenos qué materiales de la zona utilizaban para hacer antiguamente los instrumentos. Se llamaba pita y hasta hoy existe ese material. Después yo ya una vez que aprendí a coger ese material de mi finado abuelo, yo también me puse a construir ya en mi propio material para yo aprender. ¿Alguien más está siguiendo con esta tradición? Bueno, pues ahorita más o menos tengo unos 2 hijos que ya son grandecitos. Ellos ya han estado topando este material. He estado más o menos enseñándoles que tienen que coger paso por paso, cuerda por cuerda. Entonces, eso quisiera más allá que mis hijos también sepan aprender. Claro. Me decía que estaban en esta idea de conformar un grupo y que ya tienen inclusive pensado el nombre. ¿Cómo está eso? Sí, ya de aquí en adelante estamos organizando poco a poco para ver si construimos un nombre que se llama Rayo Churi, el grupo Los Rayo Churis. ¿Cómo le entiendo a la música cuando usted me contaba de que era como consejos y eso? ¿Se puede hablar de una música tradicional o ritual para ciertas, póngase para el matrimonio hay una música, no sé, para los bautizos hay otra música? ¿Y eso, o están en ese proceso como de entender a la música desde ese lado? Sí, más o menos como hablando sobre matrimonio. Es como matrimonio antiguamente hacían y se llamaba boda, decían, la boda indígena. Entonces justo ahí también se ocupaba este material que ahorita tengo y el material caja. Con eso los antiguos abuelos, y hasta la vez existe eso, entonces no hemos estado olvidando esa tradición porque es bueno para la gente nativa. No queremos que se pierda esa cultura. Y ahora cuéntenos, ¿de qué material está hecho la caja? Sí, bueno, pues el material es igual como estaba diciendo, es de cedro, material. Ya aquí el cuero puede ser de cualquier animal, puede ser de venado. Esos son los materiales de la zona mismo de aquí de la Amazonía. La ritualidad del ser humano está acompañado por la música, pero aquí en la Amazonía hay temas compuestos para los animales. Nos quedamos con una dedicación para el Cari Yaguati. Esto es Ecuador Ancestral. Cuéntenos, Vicente, ¿qué significado tiene este sitio para ustedes? Bueno, a nuestra derecha, a nuestra espalda, tenemos una piedra con figuras
petroglíficas, lo cual representa al símbolo de la identidad quichua de acá de la Amazonía. Indica de que aquí los quijos habitaban el territorio de Napo casi hasta el Puyo, Baeza y Chaco, lo cual en este territorio las figuras que representan, los dibujos que dan a conocer, una parte de los dibujos son al vientre de la mujer, que lo cual es que representa el nacimiento o el renacimiento de la nueva población, de la nueva era de los quichuas. En cuanto a la población aquí, nos confundían como alamas, nosotros fuimos quijos. De los quijos pasamos a ser quichuas por la invasión o por la conquista de los españoles. Una parte de la figura representa a un lagarto grande lo cual el lagarto da el agua. En algún momento de la vida que vamos a ir pasando va a haber mucha agua aquí en la tierra. Entonces, lo cual nosotros nos identificamos de que estos símbolos son hechos por nuestros abuelos que vivieron mucho tiempo atrás. Detrás de la identidad quichua hay un recorrido por reconocerse como quijos. ¿Cómo inició este proceso? En el pasar del tiempo, la historia comienza desde la lucha de la conquista española, lo cual el Fumandi luchó contra ellos, ¿no? Armas contra lanzas. ¿Quién es Fumandi? Fumandi es un personaje lo cual viene desde la provincia de Napo. Él vivió en Baeza, lo cual más se escondía en Archidón, Aruculiacta. Nos decías que la piedra tiene una forma específica. ¿Nos puedes relatar sobre esto? Sí, justo nosotros en junio hacemos el solsticio. Aquí tomamos ayahuasca, lo cual la piedra tiene sus espíritus, es muy poderoso. Aquí está, cuando tomamos ayahuasca lo vemos que la piedra es viva. Esto algún momento se puede mover, eso se ve en la ayahuasca. Aquí está, en la ayahuasca lo vemos de que aquí están muchos animales escondidos y tienen su propio dueño. Eso se ve en la ayahuasca. Bueno, lo tomamos aquí con los shuaras, con los záparas, con los secoyas también, y los quichuas de Alto Napo y de Pastaza. Y de aquí el sector con los chamanes. Para poder, por representarnos, hacer como la unión de los chamanes, de saberes y conocimientos. Bueno, en el solsticio, el sol se oculta justamente por el canal lo que está la figura, una hondenada, lo cual también se puede identificar, lo decimos de que es idéntico al volcán Sumaco, que está aquí en la Amazonía. Entonces la más grande es como el Mama Sumaco y Guagua Sumaco. Entonces de esa manera nosotros lo hacemos aquí la ceremonia. En el año pasado también lo hicimos y de esa manera lo tenemos, lo cual nos representa la comunidad y siempre estamos como de que nadie lo venga a dañar las figuras, que no dañen con las piedras, nada de eso. Protegemos de alguna manera. La Amazonía es mágica. Conociendo a los quichuas del Alto Napo, hemos logrado descifrar un poquito de los secretos que esconden. Gracias por acompañarnos en este programa. Les invitamos a un próximo Ecuador Ancestral.